Y está con nosotros el señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Red Más Noticias. Buenos días, Giovanni, muchas gracias. Señor alcalde, estamos ya a unos pocos días para concluir esta administración suya y queremos hacer como un balance, mirar algunos temas y hablar con usted de cómo termina estos años de gestión, esta segunda gestión suya al frente de la capital de la República. ¿Cómo se sintió? ¿Se va feliz? Sí, claro, muy agradecido con los ciudadanos que me han dado esta oportunidad. Tuvimos un equipo extraordinario, hubiéramos querido hacer más, tuvimos dificultades con algunos jueces que demoraron procesos, pero creo que hay una transformación gigantesca y la que se viene, algo que los ciudadanos en los próximos 4 años o 5 años, aquí en Bogotá va a haber obras que van a generar fácilmente 500.000 empleos. Son obras por todos lados y de las cuales el metro solo es una cuarta parte. Las otras 3/4 partes son obras de aceras, de hospitales, de parques, de CEFES que todavía siguen en construcción, de acera, en fin, toda clase de proyectos. Entonces yo sí creo que hay una transformación. Por ejemplo, aquí estamos en el centro, cerca del centro. Miremos, por ejemplo, el centro. Cuando yo llegué a la alcaldía la primera vez, no se podía ni acercar al centro. En estas dos tumbamos el cartucho, el horror del cartucho, 600 edificaciones. Ahora hicimos el Parque Tercer Milenio, hicimos la peatonalización de la Jiménez, llevamos Transmilenio al centro, no había transporte masivo al centro, Transmilenio por la Caracas, Transmilenio por la Jiménez, luego llegó por la 10ª, por la 6ª. Ahora tenemos la renovación urbana de San Bernardo, 4.000 apartamentos a 2 cuadras de la Casa de Nariño, vecinos del presidente. Sí. El Bronx Distrito, acabamos con el Bronx, ese horror del Bronx, una república independiente donde no entraba la policía. Compramos el edificio bellísimo del Batallón de Reclutamiento Antigua Escuela de Medicina, va a ser el Bronx Distrito Creativo, eso va a ser espectacular. Adjudicamos el SENA, un SENA, vamos a tener 2 SENAs, ese y otro en el Colegio de la Bici en Bosa. Este SENA especializado en industrias creativas, se adjudicó el edificio, un edificio espectacular, es un proyecto de más de 80.000 millones de pesos. Ese centro también, en ese centro pues terminamos toda la cinemateca, ahora te entregamos la Plaza de la Concordia, ahora viene el metro en el centro, un parque bellísimo que hicimos en el Parque Tercer Milenio. Entonces ese, digamos, solo para hablar de temas del centro, un centro totalmente transformado, totalmente distinto de lo que era hace 20 años cuando llegué a la alcaldía. Tomamos, por ejemplo, por zonas de la ciudad del suroriente, por ejemplo, en el suroriente hicimos el Parque El Tunal en la pasada alcaldía, hicimos la Biblioteca Tunal, ahora hicimos el cable, hicimos el Centro Felicidad del Tunal, algo absolutamente espectacular con piscinas olímpicas, auditorios, gimnasios. Estamos además haciendo un parque bellísimo ahí arriba, varios parques en Ciudad Bolívar en la parte de atrás como Caracolí, Ilimaní. Ahora estamos haciendo la bandera más alta de Colombia, un museo de la historia del desarrollo informal de Bogotá, un supercade en una de las estaciones de Transmicable. Otro parque que hicimos fue el San Cristóbal, donde está ahí otro Centro Felicidad, otro CEFE gigantesco. Cada uno de esos CEFEs son unos megaproyectos. Por ahí va a venir además todo el Parque Lineal del Río Fucha, que va a ir desde los cerros hasta el río Bogotá. Está avanzando el Parque Lineal del Río Tunjuelo, por el borde del río Tunjuelo. Allá también va a estar el proyecto de Lagos del Tunjuelo, que todavía no se ve, pero que va a tener un parque de 130 hectáreas más grande que el Simón Bolívar, 70.000 viviendas. Está avanzando la construcción de la troncal Caracas. La Caracas hoy llega hasta Molinos, hasta la Escuela de Artillería, va a llegar hasta el Portal de Usme, una avenida ancha, con aceras, ciclorrutas, bella, además que va a reducir el tiempo de viaje a 600.000 personas que viven en ese sector de Usme. Además de muchísimos colegios, nosotros hicimos, por ejemplo, en total 59 colegios, 59 colegios quedan o terminados o en construcción o contratados. 59 colegios nuevos.
pero espectaculares, pero más importante aún, bueno, y quedan 6 más con lotes y con diseños y demás, pero queda además, por ejemplo, en Bosa, en la pasada alcaldía, hicimos 8 colegios y en esta 13. Bueno, es decir, 21 colegios en solo Bosa en 2 administraciones, pero megacolegios espectaculares. Más el colegio de la bici, que es un SENA para educación mecánica de la bicicleta. Y digamos, hablemos un minuto de cosas no físicas, pero ahora podemos seguir con las físicas, ya que hablamos, por ejemplo, en seguridad. Seguridad, por ejemplo, una cifra muy contundente. Cuando llegamos a la alcaldía hace 4 años, Bogotá tenía 17 homicidios por 100.000 habitantes y Ciudad de México tenía 8 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, Bogotá tenía 17, Ciudad de México 8. Hoy Bogotá tiene 13 y este año creo que vamos para 12 y Ciudad de México 14. Es decir, redujimos, por ejemplo, en Medellín han venido creciendo los homicidios por 100.000 habitantes en los últimos años. En Bogotá los redujimos de 17 a 13. ¿Y esa reducción, alcalde, se logró cómo? Se logró de muchas maneras, muy importante la pregunta. Primero, con un trabajo con la policía, creamos la Secretaría de Seguridad, duplicamos los recursos para la policía, tenemos un trabajo en equipo así con la policía, con desmantelamiento de bandas, cárcel para una cantidad de delincuentes, pero también de muchas otras más preventivas. Por ejemplo, los parques. Nosotros en parques, la revolución de los parques en Bogotá, más de 1.500 parques iluminados. Incluso nuestro plan de desarrollo tenía como meta 100 canchas de fútbol en pasto sintético, que era ya una revolución. Hicimos 170 canchas de fútbol en pasto sintética iluminadas. Entonces, el centro del barrio es el deporte, la comunidad se encuentra en los parques, sale a los parques. Las encuestas de la Cámara de Comercio muestran cómo los ciudadanos están saliendo muchísimo más a los parques. Iluminación, hicimos más de 120.000 luminarias adicionales. La ciudad se ve mucho mejor iluminada por todos lados, los parques, etc. El mismo acabar con el Bronx, ya de hecho eran símbolos de la impotencia y del fracaso del Estado, de una república independiente donde no entraba la policía, además pasaban y pasaban alcaldes y alcaldes y alcaldes, no hacían nada. Entonces nosotros hemos sido los únicos que hemos hecho cosas radicales como tumbar 600 edificaciones en el Cartucho, hacer el Parque Tercer Milenio, es una vergüenza, a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar, y luego el Bronx, a 4 cuadras de la Plaza de Bolívar. Entonces, adicionalmente en temas preventivos, por ejemplo, logramos la reducción en la deserción escolar. Hay algo muy interesante, en educación es revolucionario lo que nosotros hacemos. Bogotá, nosotros estamos invirtiendo 4,2 billones de pesos de presupuesto anual en educación, es decir, es cada 3 años un metro, ¿no? Una de las cosas que logramos fue la reducción en la deserción escolar. Eso fue revolucionario. Pasamos como de 3,3 a 1,3. Pasar de 33.000 niños que abandonaban sus estudios a 11.000. Eso con un esfuerzo enfocado, ir a buscar a los niños que dejaban de estudiar, a persuadirlos de que regresen. Y se ha encontrado que la principal causa de la criminalidad no es la pobreza, es decir, la principal correlación entre alguna causa y la criminalidad no es pobreza, por ejemplo, contrario a lo que se cree. La única correlación más alta que se ha encontrado es entre deserción escolar. Entonces, yo creo que todo eso ayuda, más que haya orden en la ciudad, que se sienta orden. Hay cosas que la gente no se da cuenta, invisibles. Cuando nosotros llegamos, había, por ejemplo, pasacalles en todas partes, mugre, llantas botadas por todos lados, había decenas de miles de llantas en el espacio público, la gente se le olvida. Afiches en los postes, todavía demasiado para mi gusto, pero entonces limpieza, orden, mantenimiento de parques. Por ejemplo, hay cosas, 2 cosas para mencionar que de la campaña ahora cómo han mejorado. Hay 3 cosas que se quejaban en la campaña total. Una, seguridad. Desafortunadamente la gente sigue quejando de seguridad. Tenemos todavía un problema grave de hurtos, pero la principal causa de eso es que nosotros capturamos a los delincuentes, digamos, alguien aquí saliendo, aquí en Redma, salen en cámara, lo roban, le quitan el celular, queda filmado, grabado, toda la evidencia, puede ser hasta mano armada. Van a donde el juez y dice, ay, qué pena,
aquí devuelvo el celular, listo, y quedo libre. Entonces es muy complicado uno acabar con un delito que es casi que permitido, Claro. ¿no? Aquí en una época se volvió de moda el tema de los rompevidrios. Bueno, y logramos y capturamos a los rompevidrios y demás. Pero de nuevo, si alguien le rompe un vidrio a una señora en un carro, le saca la cartera, queda filmado, etcétera, capturado, es prácticamente imposible que esa persona vaya a tener cárcel. Cero posibilidades. Con una bicicleta, en fin. Entonces, el tema del hurto, mientras nosotros no tengamos una legislación, por lo menos que condene radicalmente la reincidencia, y la reincidencia en robo a mano armada, y que de cárcel de verdad, pero hay que construir cárceles, ¿no? Nosotros, incluso la pasada alcaldía, construimos la cárcel distrital, que es una de las mejores cárceles de Colombia, donde hay de verdad programas de rehabilitación. Pero bueno, seguridad era un tema. Hemos mejorado, como digo, en homicidios, tenemos de lejos. Bogotá tiene 12 homicidios por 100.000 habitantes, 13, pero de pronto 2 este año. Medellín tiene 24 o 23, el doble. Barranquilla un poco más, Cali como 40 y pico. Entonces, estamos mejor que México, mucho mejor que Washington. Pero bueno, seguridad. Algo que era muy grave, cuando llegamos a la alcaldía la gente se quejaba todo el tiempo. Por ejemplo, en seguridad, es que la gente se le va olvidando, es que las cosas se van arreglando. Por ejemplo, se quejaba todo el tiempo, llegaban a un barrio en Bogotá y decían, mire, ahí está la olla. Sí, esos allá en esa casa allá, esos son los que atracan. Los de la olla, esa es la olla del barrio allá, esos son los que atracan, roban, venden droga, de todo. Todo el mundo sabía dónde estaba la olla del barrio, etc. Hoy, hace por lo menos 2 años, que yo no llego a ningún barrio donde eso pase. Antes en todos los barrios, hace 4 años. Ahora no, ahora cero el cuento. Obviamente seguro que venden droga todavía y que hay delincuentes, pero ya no es el cuento de que los matones del barrio están a la vista y la olla y demás. Eso se acabó por completo. El tema de los parques, se quejaba mucho la gente, que los parques incluso no querían parques, porque los parques eran un foco de inseguridad. Droga y de ladrones. Claro, unos parques abandonados, oscuros. Era para los consumidores y los vendedores de droga y delincuentes. Se volvía la guarida de los delincuentes. Ese tema se acabó. La gente está feliz con sus parques por todos lados. Y el último tema, que también se quejaba mucho la gente, que también se van arreglando las cosas y se le olvida a la gente, era las filas en los hospitales. La gente tenía que hacer fila desde las 3 de la mañana en los hospitales para conseguir una cita. 2, 3 de la mañana. Tan es así que había un trabajo que tenían algunas personas, que era levantarse temprano a 2 de la mañana, ir a hacer fila y luego vender el cupo en la fila. Y la gente hacía la fila horas y horas, incluso bajo la lluvia, y eso no garantizaba que le daban una cita. Podía hacer fila 5 horas y pues no había cita y no le daban la cita, o 6 horas o 7. Ahora entonces tenemos primero muchísimo más ventanillas y segundo un super sistema de call center, ¿no? Que recibe cientos de miles de llamadas y a veces no se le alcanza a dar la cita a los ciudadanos, pero por lo menos tienen que hacer una llamada y se la dan la cita o le toca llamar al día siguiente, pero se dignificó este tema. Entonces son algunas de muchísimas mejoras más. Podríamos pasar aquí muchas horas hablando de las cosas que se hicieron, desde pintura de colores en las fachadas, más de 120.000 fachadas, niños, más de 10.000 niños. Ahí se ven en la montaña. En las montañas se ven algunos, sí, claro, divino, como la mariposa en algún lado. Otros 120.000 fachadas, pero esto no es solo la decoración. Es organización comunitaria, es autoestima, se reducen los índices de delincuencia, se organiza la comunidad, se crea identidad. Es otra cosa, es como lo que pasa con el Transmicable en Ciudad Bolívar, pero en todas las áreas, por ejemplo, pequeñas cosas. Hemos sembrado más de 20, voy a hablar de cositas pequeñas que para mí son muy lindas y muy emocionantes, pero que nadie sabe. Pues sembramos más de 23.000 bugambilias en los barrios populares. La bugambilia tiene la característica que es un pequeño hueco contra la pared y se puede volver un árbol gigante, un arbusto de flores, etcétera, de colores, se vuelve bellísimo. Entonces también eso mejora la vida, produce civilización, dignifica, hace a la gente más feliz. Llevamos más de 10.000 niños a
acampar al campo, niños de colegios públicos muchas veces que prácticamente al lago de Tominé, el embalse de Tominé y a San Rafael, pero además hay unos campos de verano donde van los niños de mayores ingresos, que son los de Cajuyalí. Estos mismos señores que llevan a los niños de más altos ingresos son los que organizaban nuestros campamentos con los niños y los niños les transformaban la vida, incluso a los profesores de los colegios públicos, eso les transforma la vida, ese contacto con la naturaleza, con los juegos, con otros, con los saltamontes, con las estrellas. Otro tema lindísimo, la música. Tenemos 26,000 niños tomando clases de música con programas de la Orquesta Filarmónica. 26,000 niños. Entonces estamos produciendo una sociedad más civilizada. El mismo tema, digamos, los que estamos haciendo ahora para terminar. He hablado mucho, pero para hacer preguntas. Se despachó el alcalde de una vez. No, faltan muchísimas más cosas. No hemos hablado de las cosas aburridas como las vías. Es que ya vamos de a poquito, vamos de a pero poquito. es que, pero por ejemplo, yo lo que creo es que Bogotá ya estamos llegando, digamos, curiosamente yo no me siento político, pero cuando me pongo a pensar toda la vida estuve en esto de alguna manera u otra. Y Bogotá era una ciudad con mucha pobreza. Yo fui subgerente del acueducto por acá en el 85 y todavía teníamos como algo así como el 25% de la ciudad no tenía alcantarillado, ¿no? Las vías estaban sin pavimentar. Hasta hace solamente 20 años, 25 años, uno pasaba por los barrios populares y era estas filas indignas de las señoras que tenían que estar ahí mediodía con su galón esperando el cocinol. El cocinol, claro. El cocinol era algo terrible. Y esas estufas de cocinar además estallaban, quemaban a los niños, les desfiguraban. Entonces, hoy es así, nuestra democracia funciona, el progreso es impresionante. Hoy todos los hogares prácticamente tienen gas por tubería a la casa, ¿no? Que no se estalla, gas natural. Hoy la cobertura de alcantarillado es total, por supuesto. Hoy lo que quiero decir, además hemos hecho nosotros, por ejemplo, yo legalicé entre las dos alcaldías más de 500 barrios, títulos, y toda clase de programas de titulación, de mejoramiento de viviendas, parques, colegios espectaculares de lujo en los sectores más populares, además administrados en muchos casos por los mejores colegios privados de Colombia. Hoy ya pasamos de la supervivencia a la felicidad. Entonces nosotros ya tenemos bibliotecas, tenemos los centros felicidad, piscinas olímpicas, gimnasios. Entonces ya estamos llegando a otra etapa. Ya no es no es sobrevivir, sino vivir con mayúscula. Es una democracia que funciona, una sociedad que avanza, donde la gente tiene cada vez mayores ingresos. Señor alcalde, me parece muy interesante ese resumen que usted ha hecho. Un paréntesis, he invitado a Fabián Forero, que es el periodista que nos ha cubierto su alcaldía desde el principio, desde que usted inició. Total, hemos recorrido con Fabián toda esta ciudad del lado a lado. Así ha sido. Llegaba muy bronceado cuando hacían los recorridos. Todavía. Pero, señor alcalde... Hay que decir que los políticos, es decir, nunca nos quemamos, solo nos bronceamos. Los periodistas sí se broncean. Señor alcalde, usted ha mencionado muchas cosas muy interesantes, muy buenas, que se van a ver, algunas se están viendo y otras se van a ver en el curso de los próximos años. Pero apelando un poco al eslogan de una campaña genial que su administración sacó hace apenas unos meses, ¿usted por qué optó por ser tan eficiente, pero a veces tan impopular? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Muchos políticos... Bueno, primero Bogotá es un terreno difícil, ¿no? 9 millones. No importa quién, no, pero no solo eso, el ambiente de Bogotá es un terreno muy polarizado, complejo. No importa quién elija en Medellín, al día siguiente de estar elegido tiene 70% de imagen positiva, ¿no? Yo le garantizo que eso va a pasar ahora con este alcalde que salió con un porcentaje mínimo. Sí. Fue elegido algo así como con el 20% de la votación y le aseguro que apenas esté en la alcaldía, por lo menos los primeros 15 días tiene más de 60%. Pero lo que pasa también es que, mire, yo creo que muchos políticos, primero, muchos se llegan a Bogotá además también,
más que interesados en trabajar por Bogotá, están interesados en ser presidentes, lo que es gravísimo para ¿Usted no quiere ser Bogotá. presidente? Siempre se ha dicho eso, No, que se ese utiliza tema la no, a mí no me alcaldía interesa ese como tema. Para usted no le plataforma interesa, usted no quiere ser No me presidente. interesa, a mí lo que me interesa es qué hacer por Bogotá, cómo hacer, incluso por todas las ciudades, el tema urbano me apasionaba. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer que generan conflicto. Y entonces aquí realmente a veces hay que tomar decisiones que son impopulares, pero que son críticas. ¿No? Por ejemplo, sobre todo para construir igualdad. El objetivo fundamental mío ha sido siempre construir igualdad. Y por eso casi me tumban por quitar los carros de las aceras. Cuando llegué la primera vez a la alcaldía, aquí no había una sola acera buena en Bogotá. No había una buena acera en Colombia. Cualquier buena acera que haya hoy en Colombia es después de las peleas que vimos en la pasada alcaldía. Entonces, esas son unas peleas durísimas, casi me tumban. Hay cosas que la gente se opone, digamos, se oponían a morir a hacer el Parque El Virrey, que sobre el gran parque de los estratos altos. Las peleas para quitarle espacio a los carros y darle prioridad al transporte público, eso es democracia en funcionamiento. Cuando hay un carro de 500 millones de pesos en el trancón y pasa el bus a toda velocidad y el niño por la ventana le hace así, que además es un símbolo democrático mucho más lindo que tenerlo debajo de tierra enterrado en un metro. Entonces, a veces hay peleas que hay que dar. Entonces yo tengo claro, por ejemplo, que había que hacer el Transmilenio a la séptima y que iba a ser impopular, porque íbamos a meternos a hacer una vía no por el corazón de los sectores más ricos de Colombia, sino por el ombligo de los sectores más ricos de Colombia. No de Bogotá, de Colombia. Y entonces lo más increíble es que a veces hay algunos supuestamente de izquierda que le hacen juego a los poderosos, ¿no? En fin, temas hasta tan ridículos como el del Parque del Japón, ¿no? Que vamos a hacer un parque en el sitio de mayores ingresos de Colombia, ¿no? Y entonces ellos no querían, en muchos sectores de los estratos altos de Bogotá no querían que se hiciera un parque donde fueran los obreros a jugar fútbol. Alcalde, ¿no? a propósito de ese tema del Japón que usted toca, nosotros anoche estuvimos allá en el Parque del Japón y grabamos este video para que usted vea qué siente usted como alcalde. Tuvo una pelea muy fuerte. Una de las cosas que la gente le criticaba era que no habían socializado el proyecto, que habían puesto inclusive, iban a tumbar unos árboles. ¿Qué siente usted al ver este video que le vamos a ponchar en este momento del Parque El Japón que grabamos anoche, donde se ven gente pues jugando y se ven personas ahí en actividad, inclusive un niño, disfrutando el parque, que fue que polémico. es como una de las victorias pues que usted tenía como en mente? Está jugando un partido delicioso, ¿no? Eso es a las 7 de la noche. Y la verdad es que en muchas ocasiones es necesario hacer cosas que la gente no quiere, los vecinos no quieren. Pero ¿por qué no salió a explicarlas así? Lo como explicamos está mil haciendo? veces. Lo colmé Pero lo de las explicamos mil imágenes, alcalde. veces, lo explicamos 1000 veces. Tuvimos 1000 procesos de socialización. En la séptima tuvimos más de 500 reuniones. Pero masivamente, de pronto. No, sé si en fue grupos, redes en o- pequeños, en todas las posibles formas. Mire, eso hicimos todo para socializar, de 1000 maneras. Ese no es el tema, es que el tema, por ejemplo, pero siempre lo que hay es el tema clasista detrás. Es bien curioso, muchos proyectos. Estamos haciendo el proyecto del parque alrededor del lago de Tominé, por ejemplo. Entonces, algunos que tienen casas por allá y mueven por allá sus hilos para que la CAR no haya sacado la licencia a tiempo, para que, en fin, porque no quieren que les pase un parque público por ahí por el lado de sus casas de recreo. Entonces, pero no solo en los estratos más altos, por ejemplo, en Colsubsidio a la Colsubsidio hicimos un proceso que está un puente peatonal, una conexión a los sectores más populares de Suba, del occidente de Suba, de Lisboa, Santa Cecilia, Bilbao. Y de nuevo, los señores de Colsubsidio no quieren que esos sectores populares les pasen por su barrio, ¿no? Y entonces inventan siempre, es el mismo cuento, se inventan argumentos pseudoambientales, ¿no? Entonces en el Parque del Japón, que se van a tumbar unos árboles, ¿no? Entonces estas caricaturas, ¿no? 110 árboles quedan en el Japón, de los cuales se iban a tumbar 10 o 15, pero arbolitos chiquitos, ¿no? Ni siquiera los grandes bellos no se van ni a tocar, como se ve ahí están todos perfectos, ¿no? Pero entonces siempre se inventan estos cuentos. Entonces para los que no quieren que, los señores en Rosales, que no quieren que suban otras personas por la quebrada de la Vieja al cerro y les pasen por su barrio, ¿no? Unos señores por allá muy plebeyos para su gusto. Entonces, ahí tenemos los amigos de la montaña y demás, no son amigos de la montaña y demás. Y entonces ellos dicen que es que la capacidad de carga del sendero,
que se va a deteriorar y eso, ¿no? Siempre se inventan, es curioso cómo lo mismo de los señores de Colsubsidio, Usted es bien que no peleón, querían, El tonito, que no querían, el tonito ¿no? tiene mucho que ver No, también. es que entonces lo que uno dice es que a mí realmente las peleas por la igualdad, no solo eso, por ejemplo, cuando nosotros también expropiamos al club más exclusivo de Colombia, al Country Club, Uy, esa fue una pelea para bárbara. convertir pelea. eso, los campos de polo, en un parque público. Ningún alcalde de izquierda se ha atrevido a hacer nada ni remotamente parecido. Es que una cosa es construir igualdad de verdad y otra es repartir subsidios ahí a la loca irresponsablemente, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que con mucha facilidad el clasismo lo disfrazan de ambientalismo, ¿no? Pero bueno, hay mil otras cosas interesantes, porque lo importante, a mí no me importa pelear con nadie, es que todos los ciudadanos sean felices, los más ricos, los más pobres, y yo creo que los más ricos y los más pobres y todos están contentos hoy y cada vez van a estar más contentos con sus parques, con las vías que estamos haciendo. Estoy seguro que estarían felices con las troncales, con la troncal séptima, que va a mejorar radicalmente la movilidad, con la 68. ¿Usted cree que alcanzan? ¿Se alcanza No, a la salvar o troncal no? ¿O ya séptima yo está creo que perdida? queda muy difícil que la quiten. Es decir, la troncal séptima, primero, yo creo que es muy difícil que la quite un próximo alcalde. Yo no quisiera ser el director del IDU que echa eso para atrás, porque ese sí posiblemente va a tener enredos jurídicos por el resto de su jurídicamente le vida. van a caer, sí, porque de acuerdo. no pueden hacer eso, porque primero, hay unas propuestas presentadas. Entonces, unos señores que tienen unas propuestas que les costó miles de millones de pesos preparar, y por eso incluso pueden demandar los que dicen que iban a ganar por las utilidades que hubieran tenido, y ya ha habido jurisprudencia sobre esto. Entonces, fuera de eso, el distrito ya ha comprado más de 300 mil millones de pesos en predios, ¿no? Entonces, yo quiero ver cómo es que un director del IDU vaya a tumbar un proyecto que tiene propuestas presentadas, 300 mil millones de pesos en predios comprados, mucho. Es casi cárcel garantizada para el director del IDU, alcalde y demás que haga algo de esto. Y además termina en lo que llamamos el verbo colombiano, en una empapelada por el resto de su vida, ¿no? Entonces yo creo que la troncal séptima, además que tiene todo bien, no tiene absolutamente nada. La Procuraduría, en un concepto muy de fondo, dijo que todo se había hecho bien. Todo se había hecho bien. La Procuraduría que en un momento paró la obra, hizo un estudio muy a fondo. Entonces, yo creo que la troncal, además, pero más allá de eso, la troncal séptima se necesita. Hoy se demora alguien de Usaquén a la 94 más tiempo en carro que caminando. Y vienen Al mediodía, sí. Y vienen 120 mil viviendas más alrededor de la séptima en los próximos 10 años. Entonces, esto va a ser... Entonces, si tampoco venir a hablar... Podríamos hablar mucho sobre este tema de la séptima, pero el punto es que hay muchos más. La 68 es crítico, es otro proyecto, pero digamos, solo la séptima y la 68, miremoslo desde el punto de vista del empleo, la 68 que además se empalma con la séptima, intersecta 7 troncales, es una belleza, mejora el sistema Transmilenio y el metro de manera fundamental, es un requisito para que el metro funcione bien. Entonces, la ciudad de Cali, que trae a la gente de Soacha, Ciudad Verde, a Américas, al portal América, la troncal Ciudad de Cali, más otras vías que estamos haciendo, como por ejemplo la avenida Guayacanes, pero digamos, hablemos de esas 3 troncales y ahorita vamos a otras vías. Estas 3 troncales, por ejemplo, la otra que ya está contratada, que es la Caracas al sur, que hablábamos, estamos hablando de proyectos que valen como 7 billones de pesos. Solo la séptima y la 68 son 5,5 billones de pesos. En el peor de los casos, nosotros estimamos que cada billón de pesos se generan 10.000 empleos directos. En el peor de los casos, o sea que estamos hablando de 50.000 empleos. Si estas obras decidieran no hacerlas y parar estos procesos, si estas obras se hacen en 6 meses, tenemos la gente trabajando y la obra haciéndose. Si quieren hacer otro proyecto, de aquí a que hagan la licitación de los diseños de otra obra, de aquí a que esos diseños se hagan, que pueden tomar 3 años, etcétera, mucho. Termina el periodo la alcaldesa y no ha comenzado una sola obra. Usted le va a dejar Alcalde. muchas obras a ella, Le vamos a dejar unas obras, mire, vamos a dejar casi 50 billones de pesos en obras, es decir, 3 veces lo que costó la ampliación del canal de Panamá. Alcalde, discúlpeme, le interrumpo en ese punto, porque ya que está hablando de lo que deja, de las obras que quedan allí
en etapa como determinación, su plan de desarrollo se cumplió en un 85%, esto según las cifras de la Secretaría General. Pero, por ejemplo, la no aprobación del POT, ¿la consideraría usted su gran derrota en esta administración? Hay muchas derrotas, pero esa es una derrota, pero lo más triste de esa no aprobación del POT es que es un acto de política, pero yo a la alcaldesa Claudia no le he escuchado ninguna objeción importante al POT, nada. Y era una belleza de POT con lo más avanzado del urbanismo mundial. Yo creo que todavía hay una magistrada, la magistrada Nelly Villamizar, que ha estado dando unas instrucciones de que tienen que sacar eso muy rápido de una manera u otra. Y yo creo que es conveniente para la ciudad sacarlo. Y yo creo que finalmente van a adoptarla, por lo menos lo que ha hecho Claudia, aunque en el equipo de ella hay algunas personas muy radicales en contra de ella, ha sido muy constructiva y está de acuerdo con prácticamente todo lo que dice ese POT. O sea, que yo espero que salga, pero sí es una derrota, claramente. Es una derrota el tema de no haber logrado la séptima, pero hay otros que también Claudia ha dicho que quiere sacar adelante. Entonces me sí, entusiasma. ella dice que va a construir sobre lo construido también. Entonces, sí, yo creo que hay unos que a ella le gusta. Por ejemplo, el Sendero de las Mariposas, que no va por los líos de licencias, de no sé qué. Un sendero que va desde Chía hasta Usme por los cerros, pero no es un caminito, es un sendero bien hecho de 3 metros de ancho, que no es pavimentado, que tiene como 40 puentes, es un proyecto como de 200.000 millones de pesos, eso le gusta, y entonces sería como un parque maravilloso para disfrutar de la vista de la ciudad abajo, de las orquídeas, de los helechos, de las bromelias, de los pájaros, de las mariposas. Otro proyecto que queda listo, así parecido, es el Parque de Tominé, un sendero alrededor de... Los ciudadanos quieren salir al campo, a tener contacto con la naturaleza, y este también queda listo, con recursos, con diseños, todo, con un sendero de 50 kilómetros alrededor del lago. El de Parque de San Rafael queda también totalmente listo. Fue un parto de los elefantes, todo, lograr todo. Quedó... Las frases del alcalde son locas. Pero mire, le digo ese proyecto cómo es que es impresionante, pero mire ese parque. Usted llega, es un cable que sale de la 134 con séptima, puede llevar la bicicleta, va al embalse San Rafael, sería el cable urbano más largo de Colombia, como 6,3 kilómetros. Va al embalse San Rafael, un parque divino, donde yo he visto, por ejemplo, águilas pescando en el lago ahí, donde la gente va a ver con la trucha en las patas y demás. Y los ciudadanos van a poder llevar la bicicleta, ir a hacer picnic, ir a hacer canoa, a remar. Entonces, este también está listo y la alcaldesa ha dicho que le gusta mucho este proyecto. Alcalde, ¿le va a hacer usted oposición a la alcaldesa Claudia López como le ha tocado a usted de vivirla? Mire, yo no me había terminado. ¿Usted no va a devolver el golpe? Yo no había terminado. Yo le digo a Claudia, porque Claudia que trabajó conmigo cuando ella comenzó. Claro, ustedes trabajaron comenzó desde la universidad, yo la llevé a Acción Comunal, a mi directora, fue mi jefa de debate cuando fui candidato presidencial, en fin, después dejó de quererme un tiempo. ¿Por qué lo dejó de querer? Yo no sé, pero toca preguntarle a ella. Yo le he preguntado y no me ha terminado de contestar. El primero de enero le puede preguntar. Pero bueno, en todo caso, el punto yo no tengo ningún interés en hacerle oposición a nada. Yo no tengo tiempo. Yo, mire, una cosa distinta, cada vez que yo he estado en mi vida, cuando no he sido candidato, que he sido obviamente mucho más candidato que gobernante, ¿no? Dicen que cuando uno pierde uno aprende mucho, entonces yo soy un sabio, ¿no? Porque si eso fuera cierto, yo sería... No, mire, pero... su equipo se está riendo otra vez. Tiene unas frases el alcalde únicas. No, pero en todo caso, lo cierto es que yo siempre he estado trabajando en el sector privado, ¿no? Yo no soy de esos políticos profesionales que se dedican a eso. Entonces se va a devolver usted al sector digamos, privado. Yo estoy siempre, cada vez que he tenido un periodo, no es, digamos, hay algunas personas que son muy apasionadas de este tema y están siempre en eso. Como, digamos, un Germán Vargas o un Petro o un Álvaro Uribe, están siempre en eso, ¿no? Siempre, su vida es eso, estar en política 25 horas al día, sábados, domingos, todo el tiempo. No, yo hago otras cosas. Y obviamente yo le haré toda la barra, ojalá que le vaya bien. Yo no tengo ningún interés, a mí me interesa la ciudad. Yo cada vez que ella haga un proyecto de los que creo que hay que hacer, aunque lo hayamos propuesto nosotros o no, pues la aplaudiré. No si alguna vez hace alguna cosa con la que estoy en desacuerdo, pues lo expresaré, pero a mí yo no había comenzado la alcaldía y ya me estaban armando procesos de revocatoria. Sí. Entonces, pero sabe, alcalde, difícil en ese sentido. Hay una persona que lo quiere mucho a usted y nosotros estuvimos con ella, Fabián. Sí, alcalde, ¿se acuerda la señora que le echa la bendición antes de entrar a la alcaldía? Ah, tan divina, Ana María. Alcalde, cuéntenos esa historia un poco. Tengo entendido que usted la amplió en la alcaldía. Cuéntenos un poco la historia de... Mírala, ahí está. Ah, tan divina Ana María. Ella es la señora Ana María.
Es que yo resulta que todas las mañanas, cuando llego a... Ella lo quiere mucho. Muy divina. Yo Y la le echa quiero a ella bendición. mucho también. Ella resulta que yo cuando llego a la alcaldía, la ruta más corta, Sí. en vez de meterme en la carrera novena y demás, es que me dejen ahí entrar por presidencia y yo camino un par de cuadras a la alcaldía. Y Se eso- quebró el alcalde, le dio mucha emoción, ¿no? y entonces cuando yo todos los días la saludaba, ¿no? Todos los días nos encontrábamos, conversábamos y demás, y le ayudamos en lo que pudimos ahí. Entonces nos volvimos cercanos, siempre me da la bendición, ella siempre decía que rezaba por mí, además cuando había manifestaciones y cosas me decía que cuidado, me pasaba algo. Lo va a extrañar. Creo que hay un mensaje de ella, ¿no, Fabián? Pues, Y ahora la llevamos al edificio de la alcaldía porque ya se mojaba y le da frío y está ya mayor y demás. Entonces, ahora la tenemos en un hall de la alcaldía donde está muy feliz, la gente la quiere, le compran más, no se moja, vende mucho. ¿Es cierto, señor alcalde, que usted es muy bravo? Pues yo no creo que sea especialmente bravo, ¿no? No, con su equipo. Digamos, que con les mi exige equipo, mire, muchísimo. yo creo, mire, toda la gente que trabaja conmigo, yo creo que primero que todo es gente maravillosa, espectacular. La mayoría de la gente que trabaja conmigo, toda sale después a hacer cosas importantísimas en el sector público, privado, etc. Ah, no, que es una muy buena escuela, es una muy buena escuela, pero que es una no escuela no, fuerte. No solo que sea buena, sino que son buenos cuando llegan, ¿no? Como dicen los señores de Harvard, que dicen que el secreto de ellos es escoger gente que de todas maneras va a tener éxito y tomarse el crédito. Entonces, a ellos les va bien no por lo que han aprendido conmigo, sino porque son buenos. Pero yo no creo, yo creo que hacemos equipo. Mire, ese es el tema más importante. Y nosotros, ¿qué es un buen proyecto de gerencia? Primero que tenemos claro los objetivos. Lo más importante para tener una buena gerencia es saber exactamente qué es lo que hay que hacer, hacia dónde va. Segundo, además, hay una cultura organizacional donde se tenga claro qué se puede negociar y qué no. Hay unos principios definitivamente, aquí no va a hacer ninguna concesiones a ningún tipo de corrupción, ni de politiquería, ni nada. Tercero, lograr la mejor gente que uno pueda encontrar. Gente que uno tiene que, no que esté buscando puestos, sino que uno tiene que hacer un esfuerzo para convencerlos, persuadirlos. Casi que me tocó en varias ocasiones al reunirme con los ¿Pero cónyuges. usted los escuchaba? Pero claro, yo creo, mire, y en el 90% de las veces, obviamente porque yo tengo unas posiciones, el 90% de las veces que me dicen que no, que hay que hacer algo distinto, yo acataba lo que me decían y me recomendaban. Alcalde, ya Y que yo habla no de creo, equipo, yo creo que nadie se sienta que yo lo he... al revés, yo creo que había un espíritu de cuerpo, de una unión donde verdaderamente todos, por ejemplo, a mí, el cuento de que me le hagan debates a un funcionario o lo ataquen o lo que sea, al revés, más lo atornillan en el cargo, ¿no? Que le hagan debates en el consejo, lo que sea. Entonces, ellos se sienten que están respaldados totalmente. Y ellos yo creo que disfrutan de verdad con el éxito de sus compañeros. De verdad, no es por hacerse los queridos, sino que de verdad hay un espíritu de equipo. Y yo sí creo que la mayoría que se van quedan tristes porque, no por mí, sino por todo el equipo que hay. oiga, de eso de equipo yo le quiero preguntar por el deporte porque está el IDRD, que es una Sí. entidad que no es fácil de manejar, que la gente no se imagina lo grande que es y lo que maneja. Y en administraciones anteriores se ha vuelto muy del puesto y de la politiquería y había trazado el deporte de Bogotá. En cuanto a la estructura, es una ciudad más amable. Lo de la pista BMX, le digo, la mejor del país, lejos. Y los otros escenarios. Dentro del desarrollo deportivo, ¿cómo dio usted esa pelea dentro de esa politiquería que nos amenazaba el IDRD? Sí. Primero porque tenemos a un superdirector, Orlando Molano, un ejecutivo extraordinario, pero no solo ejecutivo, sino que tiene la mística, tiene el amor por el tema y tiene claro que lo que estamos es cambiando en la vida de los ciudadanos. Y todo el equipo del IRD se creó realmente un equipo de gente comprometida a fondo y enamorada de lo que hacían, enamorados, por ejemplo, del tema del deporte. Es decir, logramos, creo, una armonía. Yo ¿sabe qué vi? Mucho plan social que de pronto no es tan evidente para las entrevistas, para los medios, que el tema de pero las ayuda abuelitas, de todo eso, que es una de las razones del sano aprovechamiento del tiempo libre, Tuvimos. a costa de resultados deportivos, por ejemplo, que en Juegos Nacional no fue tan bien, pero hay que jugársela. Pero tuvimos, como dice usted, por ejemplo, hasta clases de bici los domingos para
personas incluso mayores de 80 años que aprendieron a montar en bicicleta. Sí, estamos viendo Bueno. mucha gente haciendo ejercicio los domingos. Y Muchísima en entonces Bogotá. la ciclovía se fortaleció, se mejoró, se extendió, cosas que no se vieron. Digamos, organizamos, por ejemplo, le pusimos seguridad a los ciclistas en muchos sitios, con el ejército que nos ayudó mucho, el general Pinto, el general Penilla, ni hablar. Entonces, para poner seguridad la subida a Guadalupe, una vuelta que se da por detrás, por el Verjón, por detrás de la montaña, salir a patios, muchos eventos, pero digamos en lo que es puramente parques, una inversión gigantesca, una inversión de 2,3 billones de pesos. Es alguna inversión, digamos, es casi imposible que alguien esté en Bogotá y que no te... 2,3 billones recreación y deporte, más como 400.000 millones de pesos de las alcaldías locales, más otros parques que hicimos, digamos, vía empresa de acueducto o cosas. Entonces, estamos hablando fácilmente que la inversión en parques fue algo así como de 3,5 billones de pesos. Es algo monumental, tanto desde parques, desde los de los cerros naturales, que compramos mucha tierra para proteger bosques, o bosques que compramos en el Sumapaz y demás para proteger, hasta parques. Bueno, yo había comprado grandes terrenos. Yo he dicho siempre que he comprado más predios para parques que cualquier otro alcalde en la historia de Colombia, ¿no? Entre otras porque ningún otro alcalde ha comprado predios para parques prácticamente, entonces no es muy fácil. Es decir, yo he comprado más predios para parques que todos los demás alcaldes de la historia de Bogotá sumados, lo que no es muy difícil porque casi ningún otro alcalde ha comprado nada de parques. Entonces, pero es muy crítico porque nosotros desde, por ejemplo, tumbar el Cartucho, en general hay un parque de 20 hectáreas en el centro de Bogotá, 2 cuadras de la Casa de Nariño, hasta muchos otros parques que habíamos comprado, como el Parque Gilma Jiménez o el Fontanar del Río y otros que habíamos comprado y estaban en potrero después de 20 años. Entonces hicimos unos parques espectaculares, yo creo que, pero además, como dice usted, digamos, hicimos muchas máquinas que se compraron, por ejemplo, para ejercicios para personas con discapacidad, para niños con discapacidad, para personas mayores. Lo lindo de los parques es que los niños quieren ir al parque y no al centro comercial, que sea el sitio de reunión de la comunidad, que el héroe del barrio. Estamos cambiando la manera de vivir. Que el héroe del barrio sea el joven que hace deporte, que es bueno en el equipo, y no el que llega en una moto cara porque vende droga, ¿no? Entonces, estamos enseñando, estamos viviendo de una manera distinta. Yo creo que tenemos una ciudad más civilizada y en proyectos, como digo, es que lo que queda, por ejemplo, cobramos una valorización que fue difícil, ¿no? Que hoy se vence, además. Sí, que plazo. con mis ahorros y mucho Hoy es esfuerzo, 20, no, hoy es alcalde, ya 20, hoy es pagué. 20. A las 4:30 se Así hoy es 20, sí, ojo, pagar porque si quieren Sí, pagar hoy con el se ve. 10% de descuento, hoy es el último día. Solamente esa valorización es muy peculiar, porque aunque los sectores de ingresos altos en Bogotá realmente pagan un impuesto muy alto, mientras que en un estrato 2, por ejemplo, lo que paga alguien de predial puede ser una tercera parte o una cuarta parte de un alquiler mensual. En el estrato 6 puede ser 1, 2 y hasta 3 alquileres mensuales. Sí. Eso es muy más alto. alto que en cualquier parte del mundo. Sí. Es altísimo. Y obviamente toda esa plata en esta democracia maravillosa que funciona, se capta en los sectores de estrato alto donde no se hace ninguna inversión. Porque en los sectores de estrato alto prácticamente ni tapamos los huecos. Allá no hay casi ni parques, no hay hospitales, no hay colegios públicos, no hay jardines Pero del infantiles. otro lado sí. Entonces todo se capta ahí y se lleva a los sectores populares. Entonces es una democracia maravillosa que funciona más allá de la gritería, ¿no? Es una democracia que funciona y que genera progreso. Entonces, en la valorización esta tuvo algo muy peculiar, que la primera vez que se cobra valorización solo en estrato 4, 5 y 6, para hacer obras obviamente en estrato 4, 5 y 6, pero lo interesante es que la primera vez que se cobra la mayoría de las obras son aceras, son ciclorrutas, son un centro felicidad. Hicimos 5 centros felicidad, pero los 4 que se hacen en sectores populares se pagan con presupuesto de la alcaldía. Y el que se hace en estrato 6 se hace cobrado por valorización. Pero es muy lindo ese proyecto, ¿saben? Porque tenemos hoy tenemos nosotros cientos de kilómetros de parques lineales, de ciclorrutas. En Bogotá, por ejemplo, la encuesta de movilidad que salió ayer, ¿no?, muestra que como el 7% de los ciudadanos se movilizan en bicicleta. Eso es de lejos lo más alto en América. Aumentó como en 40% el número de viajes en bicicleta. Tenemos ciclorrutas por todos lados. Digamos,
Nosotros en mi pasada alcaldía comenzamos a hacer las ciclorrutas, cuando no había ciclorrutas en París, ni en Londres, ni en Madrid. Hasta inventamos la palabra ciclorruta para diferenciarla de la ciclovía del domingo que ya existía. Y esto es una ciudad maravillosa, con todo y que llueve, y además lluvia fría, no es como en Barranquilla que lluvia puede ser rica. Hágale un paréntesis. ¿En qué cree que usted se equivocó en estos 4 años? Pues, ¿en qué me equivoqué? Hay veces que dimos unas peleas, por ejemplo, la gente no entendió, yo creo como dicen las comunicaciones tal vez, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con la Reserva Van der Hamen. Bueno, la gente no entiende, primero, la Reserva Van der Hamen es la única reserva forestal del mundo donde no hay árboles, ¿no? Toda la tierra es privada, lo que hay es potreros, vacas, invernaderos, y lo que nosotros proponíamos, contrario a las mentiras y la politiquería, no era acabarla ni al revés, era multiplicarla por 3, hacer 3 veces más grande, reducir el área a urbanizar, tener cientos de kilómetros de parques interconectados con ciclorrutas en el norte. Y creo que, por ejemplo, tal vez no comunicamos bien o fueron más efectivos en comunicar las mentiras a los adversarios, porque estamos también en la era de las mentiras, ¿no? Hicieron mucho ruido a esas protestas. Entonces, pero lo cierto es que quedan muchas cosas. Yo lo que creo es que quedan obras por todos lados de hospitales, de centros felicidad, de vías. Vías es que pudiéramos hacer un listado, por ejemplo, la avenida Guayacanes, que era lo que en alguna época era la Tintalmas, la Alsacia. En Bosa tuvimos que tumbar más de 1.600 edificaciones para hacer esta vía, que son 13 kilómetros, es como ir de la Plaza de Bolívar a la 134, en 6 carriles, aceras amplias, ciclorrutas. Además, construimos una gran parte del tramo de la avenida Ciudad de Cali, de la avenida Bosa. Dejamos todo listo para contratar el puente en el intercambiador en la avenida Bosa con la Autosur, que es donde se arma el peor trancón en la Autosur. Eso queda diseñado con plata, con todo listo. Queda también lista la Losur, completamente lista para salir desde la calle 13. Queda la calle 13 con diseños, con recursos. Este va a ser una mega avenida. Queda contratadas, por ejemplo, hicimos buena parte de obras en Suba, la avenida Tabor, la avenida Rincón. Queda contratado el puente de la 127 sobre la Boyacá, queda contratada, hicimos la 183 y la 153 y está en obra, todavía parte en 6 carriles de la séptima a la Boyacá, queda contratada la Boyacá y la carrera novena de la 170 a la 190 y de ahí en adelante el proyecto Lagos de Torca. Lagos de Torca es otro proyecto que es tal vez poco conocido, pero es tal vez Lagos de Torca y Lagos del Tunjuelo. Tal vez lo más importante que va a tener más impacto en el resto de Colombia y del mundo es lo que hicimos con Lagos de Torca, el esquema de financiación donde los privados pagan todo. No es como antes que cada cual con su terrenito. ¿Pero Lagos de Torca se cayó, alcalde? No, ¿o qué pasó con Lagos de Torca se cayó una parte? temporalmente un pedacito, pero eso es una cosa que está en discusión legal, pero es una parte mínima. Lagos de Torca sigue, y además el Lagos de Torca, por ejemplo, mire, aquí llevamos urbanizando los municipios hace 30 años. ¿No? Chía, Cajicá, Sopó. La verdad toca decir, aunque digan que no soy políticamente correcto, es una urbanización chambona. Bueno, no hay aceras, no hay ciclorrutas, lo único que medio hay son las vías que ha hecho el gobierno nacional. No hay parques públicos, no se ha generado un parque público en los municipios aledaños, un parque público en los últimos 30 años de 5 hectáreas. ¡Uno! Y por ejemplo, Lagos de Torca ya tiene un parque de 150 hectáreas, es decir, mucho más grande que el Simón Bolívar, ¿no? Además de muchos otros parques. Entonces, es un urbanismo, Lagos de Torca más son 130.000 viviendas, es una Manizales, pero con ciclorrutas en todas las vías, con parques gigantescos, uno va a poder ir y moverse en todas partes entre parques lineales, verdes, con ciclorrutas, etcétera, transporte masivo, es decir, y hoy en día es 1000 veces mejor para los ciudadanos vivir acá, ¿no? Más cerca de Bogotá, Claro, de donde trabajan. que no tenerse que ir a Tocancipá. Claro, salir de la ciudad para poder llegar a la casa. Pero entonces va a tener parques por todos lados. Entonces esos son los proyectos, pero entonces lo que hicimos en urbanismo por todos lados, vivienda con muchos parques, ese tema también es muy importante.
Pues señor alcalde, para nosotros era muy importante que estuviera aquí con nosotros en Redman Noticias, pero sobre todo hacer un ejercicio y es escucharlo, saber sus impresiones y hacer un resumen, un balance de su gestión en su propia voz, para que se comunicara usted con nuestros televidentes y le contara lo que usted cree, siente, hizo en su administración. Gracias, señor alcalde, por venir y gracias por haber dedicado estos años de su vida a Bogotá. Independientemente del resultado, de lo que piensen, es innegable el amor que usted le tiene a Bogotá y la pasión con la que hace las cosas. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchas gracias a ustedes. Alcalde, ¿qué se va a poner a hacer de ahora en adelante? Tengo Necesito entendido que tiene un trabajo, libro. Anuncio, Tiene un libro por ahí. necesito trabajo. ¿Le gusta la presentación No de voy a noticias terminar por si un la libro mosca, que estoy ¿no? haciendo. Va a ser ¿Un estoy terminando un libro. Hace rato estoy haciendo sobre el tema de urbanismo. La verdad, yo he trabajado en muchas partes del mundo, en más de 200 ciudades del mundo. Entonces, algún cuento tengo que gusta en algunas partes. Entonces, quiero terminar ese libro y ojalá salga trabajito. Y ojalá tomes unas semanas de descanso, señor alcalde, porque fue muy dura la pelea. Fue dura, la verdad fue dura, pero tuve un equipo de gente absolutamente maravillosa. La verdad es un trabajo de equipo. Yo creo que además las dificultades lo unen a uno más. Entonces yo creo que hay un equipo de verdad muy lindo, de compañeros, de gente excepcional. Pero ya 11 días de dejar la alcaldía, ¿está uno relajado o todavía no? Todavía seguimos impulsando cosas hasta el ¿No lo último oyó, Paula? minuto. Estamos todavía hasta el último Sería minuto, uno que ya la todavía cogió 20.000 suave, cosas. ¿no? No, no la cogió 20.000 suave. cosas todavía seguimos impulsando hasta el último segundo. Lo voy a ver en Nosotros 31 pendiente. Sí, sí, sí. recibimos propuestas para 68 el 30. O sea, No. Pues señor alcalde, feliz Navidad y feliz año. Qué rico tenerlo acá. Muchísimas y una gracias a felicitación a todo el ustedes. equipo de la alcaldía que ha hecho un gran esfuerzo durante estos 2 años y esto hay que reconocerlo independientemente de la impresión que uno tenga del resultado de la administración o no. Gracias, alcalde. muchísimas gracias a ustedes.